Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Cambiaformas, un término que he utilizado en muchísimas ocasiones en el pasado. Normalmente, cuando llegué a utilizar este término, me refería a algún teriántropo, es decir, los numerosos brujos pertenecientes a leyendas de todo el mundo que pueden transformarse en animales, como los skinwalkers, los nahuales, los berserker, entre muchos otros más. Pero hoy le daremos un significado diferente al término cambiaformas, algo mucho más interesante que un simple relato de nahuales. Hoy te hablaré de una criatura cuyo origen no pudo ser determinado por los 19 testigos que estuvieron en su presencia, todos ellos militares del Perú. Así que, después de haberte relatado esta experiencia real ocurrida a militares, intentaremos indagar sobre el origen y el propósito que esta criatura tenía. ¿Por qué recibe el nombre de cambiaformas? Pues porque era capaz de transmutar su forma física, imitando a la perfección la imagen de cualquier persona que deseara, y en este caso en particular, se volvió un clon de varios de los elementos que estaban en su presencia, imitando a la perfección cada rasgo físico de estos soldados, siendo un imitador de su imagen física, volviéndose prácticamente un clon de estos hombres. ¿Te imaginas lo peligrosa que resultaría esta criatura en nuestro mundo? Imagina que lograra personificar a algún presidente o líder mundial de gran relevancia. O no vayas más lejos. Imagina que estás en presencia de tu madre, de tu hermano, de tu hijo, de tu esposa o de cualquier ser amado, y de pronto por la puerta entrara un ser idéntico a dicho ser amado por ti. Uno de ellos claramente sería falso. Y si se tratara de una situación de vida o muerte, como la vivencia de los militares que te contaré a continuación, tuvieras que eliminar a uno de ellos. ¿A cuál le dispararías? ¿Cómo sabrías cuál de ellos es tu ser amado, el original, y cuál es el imitador? En eso justamente radica el peligro de esta criatura que, por cierto, jamás fue capturada ni abatida por los militares, sino que sigue suelta por ahí, en alguna zona del mundo, personificando e imitando a quién sabe qué personas con quién sabe qué propósito. ¿Se trataría de un doppelganger o un skinwalker? No realmente. ¿Tendría entonces alguna conexión con el ya famoso en el canal Skinwalker multidimensional? Podría ser, pero no del todo. Era un demonio, un ser elemental, una criatura creada en un laboratorio o un ser de otro mundo. Vámonos por partes, que este relato es uno de los más interesantes ocurridos a militares que jamás he contado en el canal, y también uno de los más bizarros y difíciles de comprender. Este caso fue narrado en el programa radiofónico de Perú, Viaje a lo Desconocido, conducido por Anthony Choi, en mayo de 2020,
de viva voz del principal testigo de esta vivencia. La voz en el teléfono que narró la escalofriante historia que estás por escuchar era un soldado retirado de la Marina de Guerra peruana, cuya identidad decidió dejar en el anonimato, dando únicamente su nombre de pila: Víctor. Pero no te preocupes, que a diferencia de otros relatos anónimos supuestamente reales, este ex militar le compartió algunas pruebas y testimonios de otros de los testigos al locutor de radio. Así que, al parecer, se trata de una historia completamente real. Ocurrió en la región de Pucallpa, e incluso Víctor recuerda a la perfección la fecha del suceso, pues sería algo que lo marcó de por vida y por coincidencia era el cumpleaños de su hermano aquel día, el 14 de julio de 1993. Víctor se encontraba en esta zona selvática del Perú, comandando a un grupo de 17 soldados en Pucallpa, junto con un líder de destacamento. Es decir, que en total eran 19 hombres, incluyendo a Víctor, que se habían internado en la selva con el propósito de buscar y desmantelar cualquier grupo terrorista que hubiera puesto su base de operaciones en alguna región inhóspita y oculta de la selva, pues en Perú se vivía una situación política bastante tensa entre los años 80 y 90. La misión de estos militares era confrontar a estos criminales para asegurar y salvaguardar a los civiles en Lima y otras regiones de su país. La operación Selva Adentro transcurrió sin ninguna irregularidad y, de hecho, los militares no encontraron ninguna base terrorista enemiga ni indicios de que hubiera elementos de esta índole en el sitio. Solamente estaban ellos en el corazón de la abominable y a la vez majestuosa selva de Pucallpa. O eso creyeron. El terror comenzó cuando, cerca del mediodía, Víctor, quien se encontraba comandando la misión, como te dije, tuvo que hacer el conteo rutinario de sus hombres para corroborar que no faltara ninguno de ellos, pues cabe mencionar que de los 19 hombres que viajaban, Víctor solamente conocía personalmente a 2 de ellos, pues habían llegado juntos de un regimiento militar en Lima, la capital. Los otros 16 elementos militares eran lugareños de Pucallpa y habían sido asignados a Víctor, su superior y el otro compañero, un sujeto al que apodaba. Así como lo escuchas, el líder del destacamento no entraba en el conteo, pues aunque quien estaba a cargo de la misión era Víctor, el líder era su superior directo. Por ende, al líder no entrar en el conteo, Víctor debía contar a 18 hombres incluyéndolo a él, pero terminó contando 19, siendo en total, ya contando al líder, 20. El soldado sacudió la cabeza, seguro de que se había distraído y había contado 2 veces a uno de sus compañeros, así que volvió a contarlos, pero el resultado seguía siendo el mismo. Había 19 hombres más el líder del destacamento. Algo andaba mal, pues debían ser 18 más el líder. Justamente por situaciones como esa, y sobre todo que los hombres se habían conocido prácticamente ese mismo día, por seguridad, los militares contaban con una especie de contraseña secreta que solo ellos conocían. Así que Víctor, como comandante de la misión, le preguntó a cada uno de sus hombres la clave y todos supieron responderla, excepto uno de ellos. En un primer momento, y debido a lo tenso de la situación en Perú en el año 1993 en que ocurrió esto, Víctor no pensó que se tratara de nada paranormal ni nada parecido, sino que dedujo que algún terrorista
se había infiltrado en el grupo de militares, quizá con el propósito de revelar su ubicación a sus cómplices y tenderles una emboscada. Afortunadamente, se había percatado de ello a tiempo. Pero antes de que Víctor pudiera decidir qué hacer con el intruso, se dio cuenta de algo que hizo que se congelara de perplejidad en su lugar. Algo de lo que no se había percatado debido a que todos llevaban pintado el rostro de camuflaje para ocultarse entre la vegetación, en caso de que hubiera enemigos cerca. El soldado que no había podido decir la clave secreta, el infiltrado, era exactamente idéntico a otro de los elementos del pelotón. No se parecía, era el mismo, una copia exacta, con la diferencia de que el otro, el original, sí había podido responder cuando Víctor le preguntó la clave secreta. Esa cosa que personificaba a su compañero pareció percatarse de que Víctor lo había atrapado y comenzó a retroceder lentamente, alejándose de los demás soldados, como un animal que busca atacar y está midiendo sus movimientos en una situación de vida o muerte. Tan rápido como pudo, Víctor les ordenó a sus compañeros que abrieran fuego contra el misterioso intruso y así lo hicieron. Los 18 soldados abrieron fuego en contra de este ser, prácticamente a quemarropa. Pero como si el hecho de que hubiera imitado la imagen del soldado no fuera suficientemente aterrador, las balas no le hicieron ni cosquillas a la criatura. Es más, ni siquiera sangró, a pesar de que casi todas las balas lo golpearon y de bastante cerca. Aquella cosa, aquel imitador sobrenatural, huyó y se perdió en la espesura de la selva. Asustados y nerviosos, los soldados comentaron el incidente, buscando darle una explicación a aquel extraño suceso, pero concluyeron que lo mejor sería seguir avanzando por la selva y cumplir su misión. Así lo hicieron, pero sin que se dieran cuenta, este cambiaformas volvió a integrarse al grupo de la nada, y no sería hasta que hicieron otro conteo de rutina que se percataron de su presencia, pues de nuevo, Víctor contó a 19 hombres en lugar de 18. Ahí estaba de nuevo el cambiaformas imitador, pero había adquirido la forma de otro soldado esta vez, no del mismo de la primera ocasión. Esta vez había adquirido la forma de Camaro, el amigo y compañero de Víctor. Este último se percató más fácilmente que la primera vez, pues además de que a Camaro sí lo conocía perfectamente desde hacía varios años, este soldado tenía un característico mechón blanco en el cabello, mechón que el ser también había imitado al copiar su forma. Era una copia exacta y perfecta de Camaro, y al menos a simple vista, era imposible determinar cuál era el real y cuál era el falso. De nuevo, Víctor les hizo a todos decirle la clave secreta, y una vez más, el cambiaformas no pudo hacerlo. En esta segunda ocasión, la orden de abrir fuego ocurrió más rápido, y de nuevo, aunque los disparos de los 18 soldados fueron certeros, el ser no soltó ni una mísera gota de sangre sobre la hojarasca, y eso que los soldados buscaron su rastro, pero no había nada. Simplemente había huido nuevamente hacia la espesura de la selva. Una vez más, el grupo siguió avanzando, pero otra vez sin que se dieran cuenta, la criatura volvió a darles alcance, adquiriendo la forma de otro más de los soldados del grupo, y al hacer el conteo por tercera ocasión y decir la clave, el ser volvió a ser atrapado. Víctor cuenta en su relato que está seguro de que eso no era un soldado, ni siquiera era humano, y los estaba cazando a ellos por diversión. Por eso no los dejaba en paz.
El ser se infiltró entre los soldados un total de 4 ocasiones y todas tuvieron el mismo desenlace. Él huyendo hacia la selva una vez que había sido atrapado al no poder decir la contraseña, completamente intacto, a pesar de haber sido acribillado a quemarropa. Pero cuando ocurrió la 5ª ocasión, la criatura copió la imagen de nada más y nada menos que de Víctor. Antes de continuar con el relato, quiero pedirte que le des like a este video y compartas mi canal si mi trabajo está siendo de tu agrado. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y de seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes algún relato de terror que quieras compartir, envíalo a necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon o el audiolibro en mi Patreon, los links están abajo en la descripción. Y si quieres escuchar el audiolibro aquí en YouTube, solamente haz clic en el botón unirse debajo del video y selecciona la categoría Alfa. Sin más por el momento, sigamos con el episodio. Esta vez era personal. Víctor no tuvo que hacer todo el numerito de las claves secretas para desenmascarar al impostor, pues sabía perfectamente que eso que estaba frente a él, que lucía exactamente como él, como si se estuviera viendo en un espejo, era la criatura. El cambiaformas, por su parte, se le plantó enfrente al militar, sin la más mínima intención de salir huyendo. De hecho, le estaba sonriendo a Víctor de manera burlona, y aunque el ser jamás dijo una sola palabra en ninguno de los 5 encuentros que los militares tuvieron con él ese día en la selva, su mirada le decía a Víctor que era por mucho superior a ellos, y los militares no podían hacer absolutamente nada para terminar con él. Ya molesto y empecinado en demostrarle que no iba a poder más que ellos, Víctor sacó su arma reglamentaria y le metió una bala entre los ojos a su doppelganger. No obstante, lo que ocurrió después le confirmaría a Víctor y a sus 19 compañeros que eso que se les había aparecido en medio de la selva sí era superior a ellos. Era una especie de dios indestructible e inmortal. La bala, en vez de volarle el cráneo en 1000 pedazos como hubiera ocurrido con cualquier ser vivo, no le hizo absolutamente nada. El cráneo del ser, al entrar en contacto con el proyectil, se volvió de un material líquido y la bala pasó a través de él suavemente sin hacerle daño. Algo así como el método de regeneración del T-1000 en la segunda película de Terminator. Cuando esto ocurrió, ninguno de los soldados hizo ya nada. Ni abrieron fuego, ni intentaron atrapar al ser, ni nada. Pues se dieron cuenta en ese momento que los había dejado en ridículo, que así le hubieran dejado caer una bomba atómica, la criatura seguiría en pie, se sacudiría el polvo y se marcharía. No había nada que hacer en esos momentos contra él. Y dicho y hecho, el cráneo del ser volvió a adquirir de nuevo su forma normal, aún con el aspecto físico de Víctor, y sin decir nada, se marchó caminando tranquilamente hacia el interior de la selva. Pero antes de perderse para siempre en su interior, se detuvo y volteó para mirar a los soldados, sonriéndoles de manera burlona, confirmándoles que no había poder humano en el mundo que pudiera detenerlo. Una vez habiendo sellado el aterrador encuentro con su macabra sonrisa, el ser se internó en la selva para no volver a ser visto por los soldados. Obviamente, ninguno de los militares dejó pasar fácilmente el tema, y aunque no volvieron a ver al cambiaformas en el resto del día, decidieron formar por la noche una patrulla para vigilar la zona en la que habían decidido acampar, en caso de que aquel monstruo, capaz de imitar a cualquier persona, decidiera volver. Cada ciertos metros,
los soldados habían colocado unas intensas luces de vigilancia en cada estación de vigilancia. Cuando dieron las 2:30 de la mañana, Víctor, como comandante de la misión, se encaminó hacia los puestos de vigilancia que habían colocado para cotejar que sus hombres no se hubieran quedado dormidos o algo así. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que ninguna de las luces de vigilancia estaba encendida? Cuando cuestionó a los soldados al respecto, ellos le dijeron que simplemente se habían apagado. Al parecer se habían descompuesto. Pero a Víctor esto se le hizo extraño, ya que si bien sí podía ocurrir que una de las muchas lámparas se fundiera o se descompusiera, ¿qué tan probable era que todas se hubieran descompuesto al mismo tiempo, sin excepción? Y en eso, mientras el ahora militar retirado se rascaba la cabeza pensando en lo ocurrido, los extraños acontecimientos de aquel día finalmente llegarían a su fin, después de más de 12 horas del primer encuentro con el cambiaformas, el cual había ocurrido aproximadamente a las 12 del día. Lo que los militares vieron en la oscuridad del bosque fue una luz muy intensa, más intensa que cualquier luz que los hombres hubieran visto en su vida. Esta luz era de un color entre verde y tono celeste, según narró Víctor, y era tan intensa que iluminaba la selva como si fuera el mismo sol, un sol verdoso y cancerígeno, en movimiento, que encendía la noche. Cuando la luz se acercó más a ellos, los soldados y Víctor pudieron ver que un objeto ovalado y enorme, parecido a una piedra, volaba en paralelo al suelo. Una especie de huevo que volaba a unos 50 metros sobre el suelo y se encontraba muy cerca de ellos, sobrevolando la selva. Era el emisor de aquella luz verde, y debido a lo cerca que se encontraba de los militares, ellos pudieron ver el objeto muy claramente. De hecho, este ovni que irradiaba la intensa luz verde giraba sobre su propio eje mientras volaba, como si fuera un planeta en miniatura, el cual, según recuerda Víctor, tenía el diámetro de una casa aproximadamente. Es decir, esta cosa era bastante grande y se alejó volando en línea recta sobre la selva de Pucallpa hasta que desapareció de la vista de los militares varios kilómetros hacia el frente. De más está decir que Víctor deduce, después de 29 años de que esto ocurrió, que a bordo de esta nave en forma de huevo que irradiaba una infernal luz verde, la cual iluminaba la noche, viajaba aquel maldito ser cambiaformas cuyo aspecto original ellos jamás pudieron ver. Simplemente se miraron a ellos mismos en él cuando la criatura se apropiaba de sus aspectos físicos, tal como hace el T-1000 de Terminator 2 o el personaje Mystique en las películas y cómics de los X-Men. Y al menos yo puedo decirles que concuerdo con Víctor en esto. Haya sido lo que haya sido esta cosa, sin duda estuvo cazando a estos militares peruanos todo aquel día de 1993. ¿Con qué fines? Solo él lo sabe. Pero de que viajaba a bordo de aquel objeto volador no identificado, enorme y luminoso que vieron en la selva por la noche, de eso no me cabe la menor duda. Ahora bien, ha llegado el momento de analizar las posibilidades sobre qué fue aquello que personificó a los soldados en Pucallpa el 14 de julio de 1993. Víctor niega que se tratase de algún tipo de espíritu o aparición macabra del bosque, y yo concuerdo con él en este punto. Bajo esta narrativa, lo único que se le parecería sería el doppelganger, una entidad fantasmal de la que hablaban los antiguos pueblos germanos, de ahí que el término sea alemán, la cual era una copia exacta de las personas. Ya tengo un episodio del podcast hablando sobre los doppelganger, y te dejo la etiqueta por aquí para que vayas a checarlo al terminar este episodio.
A grandes rasgos, el concepto que la gente tiene actualmente de que el doppelganger es una persona que se parece mucho a otra sin ser familiares es completamente erróneo. No se trata de una especie de gemelo perdido. La leyenda original del doppelganger habla sobre un desdoblamiento espiritual, una especie de viaje astral que realiza el alma, la cual muy pocas personas pueden realizar sin querer estando despiertos en plena luz del día, mostrando una copia idéntica de ellos que luce traslúcido como un fantasma, pues se trataría de la forma astral de las personas que salió de su cuerpo por unos instantes durante el día para vagar por ahí. Por eso a veces la gente es vista en dos lugares al mismo tiempo o junto a una copia idéntica de ellos mismos, pues se trataría del desdoblamiento de su alma. Lo que ocurrió en este caso, claramente, no fue esto. Tiene entonces algo que ver con el skinwalker multidimensional del que te he hablado varias veces, el cual cuenta con el mismo poder de transformarse en cualquier animal o persona que desee. Aunque no lo creas, dudo que se tratara de la misma entidad, pues el skinwalker multidimensional es un ser que, como su nombre lo dice, puede viajar a través de dimensiones utilizando portales, según hemos visto en relatos de encuentros con él, mientras que esta criatura utilizó, al parecer, un vehículo volador para trasladarse, lo que nos diría que se trata de un ser completamente físico, con habilidades muy peculiares y sin duda no es humano. Pero de que es un ser físico, es un ser físico, cosa que no es el skinwalker multidimensional. Está también la posibilidad de que se haya tratado de un brujo, pues si bien no se dice de los nahuales, de los skinwalkers sí se cuenta que pueden adquirir tanto la forma de animales como de personas que ellos desean para suplantarlos y confundir a las personas. Pues en lo personal no creo esto, pues un brujo es un simple humano y habría caído abatido por las numerosas balas que los soldados descargaron contra él. Así que solo nos queda una opción por explorar, la más clara y probable de todas, en la cual Víctor cree fervientemente. Esta cosa, este ser capaz de imitar el aspecto de la gente a la perfección, es un ser extraterrestre que viene de otro sitio, más allá de nuestro planeta. Víctor cree que este ser estaba disfrazado y lo que buscaba era observar e investigar a la gente de cerca. Según él, el monstruo los estaba midiendo, probando, como si fueran las ratas en un experimento de laboratorio y él fuera el doctor que llevaba a cabo el experimento. Yo creo que sí era un extraterrestre capaz de imitar los aspectos de las personas con todo y la ropa y accesorios que llevaban, aunque no sé si podía hacer esto de manera natural o por medio de un dispositivo. Además, esta cosa era inmune por completo a las balas, porque al parecer su constitución biológica es totalmente diferente a la de los humanos. Tú puedes creer lo que quieras sobre qué era y qué quería este ser, pero antes de irnos, quiero resaltar que esta cosa, muy probablemente, siga suelta por ahí, en algún lugar del mundo, después de 29 años. Así que ten cuidado la próxima vez que hables con un familiar o un amigo, pues no habrá manera de saber si en realidad se trata de él o de este ser cambiaformas, el ser espejo, como lo han denominado en Perú. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido este ser? ¿Tienes alguna experiencia similar a la de Víctor? Déjame saberlo abajo en la caja de comentarios. No olvides dejarme tu like y compartir mi canal con todos tus amigos y conocidos amantes del terror y del misterio. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes alguna experiencia de terror demasiado larga que quieras compartir con nosotros, envíala a necronomiconrelatos@gmail.com.
Si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está abajo en la descripción. Y si quieres comprar el audiolibro en Patreon o escucharlo aquí mismo en YouTube, el link a mi Patreon está en la descripción o haz clic en el botón unirse que está abajo del video. Haz el pago del miembro alfa y de inmediato tendrás acceso al audiolibro completo narrado por mí con música y efectos de sonido. Esto fue El Grimorio de Riggs y el caso del cambiaformas de Perú. Nos vemos en la oscuridad.